Comenzamos. Adelante. Pues estamos este día, miércoles 29 de septiembre, en una entrevista exclusiva con Daniel Nájar, quien nos va a comentar de su experiencia con la historia de los medios de comunicación en México. Qué mejor que reconstruir la historia con los protagonistas que en su momento vivieron de cerca una etapa de la historia de los medios de comunicación en nuestro país, con los valores cristianos que nos caracterizan. Me gustaría, Daniel, en esta primera pregunta para los estudiantes de Latin University of Theology, que pudieras presentarte, decirnos cuál ha sido tu formación, a qué te dedicas actualmente. Gracias, me da mucho gusto estar contigo, Aleida, y un saludo a todos los alumnos de esta carrera y que van a ver este video. Pues yo vivo cerca de la Ciudad de México, en un lugar que se llama Lerma. Toda mi vida la he pasado por acá en Ciudad de México. Soy casado, tengo 3 hijos. Tengo la oportunidad de ser pastor hace 26 años. Y también, bueno, pues parte de mi formación tuvo que ver con medios de comunicación, en parte porque hice estudios en publicidad y a partir de eso tuve relación con algunos medios de comunicación y específicamente con el medio interdenominacional cristiano, que a través de estos años, ya 3 décadas, hemos hecho algunos ministerios. Algunos de ellos en su momento estaban relacionados con el área de comunicación. Y aquí seguimos a la fecha trabajando con la iglesia, y una iglesia que fundamos y que pastoreamos hoy mi esposa y yo, y con un grupo de iglesias que se llaman en México la Red Emergente. ¿Cuál consideras que es el término correcto? ¿Medios de comunicación cristianos, así como se dice música cristiana, una revista cristiana, un programa de televisión cristiano, o medios de comunicación con valores cristianos, o medios de comunicación de la cultura evangélica? ¿Cómo crees que es el término correcto? Pues mira, me encantaría decir que lo ideal sería llamarles medios de comunicación con valores de reino, pero la realidad es que también creo que no hay una terminología pues aceptada por todos. Tú sabes cómo es esto de la iglesia cristiana evangélica. De entrada, no somos un monolito, somos un monstruo de 1000 cabezas. Entonces, cada denominación tiene sus propios énfasis y ve las cosas desde su punto de vista. Entonces, si me preguntas a mí, yo preferiría que los medios se les clasificara con o sin valores de reino, pero tampoco sería muy honesto con el tema, porque la mayoría de ellos no lo ve, me refiero hacia adentro, hacia el trabajo de sí mismos, no lo ve desde ese punto de vista, porque si somos honestos, lo que la mayoría de los medios hacen es ser un medio de comunicación con yo diría que con 2 líneas, o son evangelísticos, netamente evangelísticos, o sea, producen material al que se dediquen para compartir lo más fundamental de la Biblia, que es el mensaje de salvación, o bien se dedican a hacer comunicación interna hacia dentro de su grupo, ¿sale? En tal caso, pues hablan de sus mensajes usando sus propios códigos y poniendo sus propios énfasis, y normalmente para alimentar a la gente que ya es miembro de su propia iglesia. Ninguna de esas dos definiría un medio de comunicación con valores de reino, ¿no? Tendríamos que entrar a una tercera clasificación en la que estaríamos hablando de una traducción, por decirlo así, de los valores del reino, de los principios de la palabra de Dios, y transmitiéndolos a la sociedad, a diferentes sectores de la sociedad, pero pues de forma tal que se puedan entender y no necesariamente para evangelizar. Y esta clasificación, pues yo la verdad es que si te dijera que cuántos medios están ahí, pues nos echamos a reír tú y yo. O sea, eso es algo que casi no ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Entonces creo que la definición por sí misma, si la tratamos de hacer, pues va a perfilar lo que la iglesia hace y no hace. Es muy interesante precisamente esto de definir los conceptos base,
porque efectivamente todos tenemos distintas concepciones, tanto en la teoría como en la práctica, y no somos, como bien lo dices, un monolito, sino hay variedad de denominaciones, variedad de forma de implementar los medios de comunicación al interior o al exterior de las iglesias. Ahora, con respecto a la historia de los medios de comunicación cristianos en México, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Quiénes han sido los pioneros de los medios que has conocido de cerca y en qué actividades? Bueno, en realidad no podría yo dar un recuento del tema, porque no soy experto, pero me tocó estar en diversos momentos cerca de con quien yo creo que fue la pionera del tema, que es la hermana Elizabeth de Sais. Y bueno, pues yo me remontaría así hasta los 80s, aunque seguramente hubo cosas previas, pero específicamente a los 80s, porque creo que ahí se dio uno de los primeros experimentos interdenominacionales. Porque tenemos producción de revistas, principalmente revistas hacia el interior de las denominaciones, pues más viejo que eso, obviamente, ¿no? Pero estamos hablando de material que se producía más como estilo boletines primero de la iglesia hacia los miembros de su congregación y luego de su denominación, pues eran distribuidos básicamente entre ellos y con sus mensajes propios, ¿no? Es decir, sus interesadas, sus actividades, quizá algún mensajito por ahí para hombres, para mujeres. Pero llegando a los 80s, entramos a una dinámica interesante. Lo primero, previo a eso, iba a hablarte de lo que fue como el antecedente de Nice, pero habría que tocar un tiempo más atrás, en 1970 y algo, con la formación de la revista Prisma y del noticiero Milamex, de precisamente los hermanos Juan y Elizabeth de Isais. Ellos en los 70s lo que hicieron fueron convertirse en pioneros del trabajo periodístico cristiano en México, especialmente la hermana Elizabeth de Isais, quien tenía una formación profesional en lenguas hispánicas, me parece, que era curioso porque pues ella era norteamericana, pero con un llamado misionero. Alguna vez platicamos que esa pasión misionera que le había traído finalmente a América Latina le había hecho sentir la necesidad de estudiar el español. Y se convierte en una maestra de español, pues, increíble, sobre todo comparado con el nivel de español que manejamos los propios latinos, ¿no? Entonces era muy interesante que la pionera del tema fuera norteamericana, enseñándonos a escribir nuestro idioma. Ya eso ya tiene un chiste que se cuenta por sí solo, pero también es interesante, pues, porque es un trabajo de amor y de siembra que ella estaba haciendo en México. Se casa con un mexicano, zacatecano, el hermano Juan M. Isais, presbiteriano de cuna, y ambos, por su cuenta, trabajaban como misioneros o tenían lazos con la Misión Latinoamericana, una organización misionera de Estados Unidos que hacía énfasis en la evangelización de América Latina. Y entonces, no voy a garantizar esta parte de la historia, tú la tendrás que documentar después, pero me parece que en algunos trabajos misioneros que ambos estaban realizando, si no me equivoco, en Costa Rica, algo así, cosa que puedes certificar y platicarte la historia, lo cual sería muy interesante, de su hija Sally, pues ellos se conocen, se enamoran y para fortuna nuestra se casan y luego vienen de misioneros a México. Estando en México, la pasión del hermano Juan, que fue el evangelismo toda su vida, le hace fundar la Misión Latinoamericana de México, algo así como una extensión misionera
de la organización que les había enviado y se establecen en México para impulsar ministerios. Ya de por sí un trabajo muy interesante, Aleida, porque hay que recordar que el trabajo de ellos estuvo muy enfocado en desarrollar ministerios que no existían. ¿Okay? Entonces ellos se van a convertir realmente en pioneros de diferentes cosas, no solamente en la parte escrita. Si tú te acuerdas, ellos van a fundar el primer campamento interdenominacional, que es Icotén. También van a trabajar en el área de la música y van a formar un coro interdenominacional que en su momento fue muy importante, muy interesante. Un magno, estoy hablando de un coro magno con algunas voces muy prodigiosas que se llamó el Coro Amén. También van a incursionar en la parte del evangelismo y el hermano Juan Isais va a trabajar en evangelismo a fondo, que es un movimiento que se llevó por muchas partes de América Latina trabajando evangelismo. Y así como eso, la hermana Elizabeth se inclina a su pasión, que es las letras. Y comienzan dos trabajos. Uno con un carácter más evangelístico, pero yo creo que importantísimo porque fusiona estas dos partes que yo estaba diciendo, que mira, han pasado cuántas décadas y sigue sin entenderse. Por eso yo creo que el valor de lo que ella hizo es tan grande. Primer trabajo importante pues es la revista Prisma. Esa revista que fusionó el trabajo evangelístico con la transmisión de valores. ¿Ok? Y eso, repito, eso es importantísimo porque hasta hoy no se hace. O sea, hasta hoy sigue esperando el medio cristiano otra revista con ese valor. Yo creo que a la hermana Elizabeth, con quien yo trabajé años en Revista Prisma, su inspiración había sido por ahí una revista que todos conocimos que se llama Selecciones. Había mucho de selecciones en la Revista Prisma. Tú te recordarás que la revista el tamaño, Selecciones ¿no? era pues una revista que hablaba de diferentes temas, ¿no? Sí, un formatito así pequeño, ¿no? Como de libro. Y bueno, no sé, te recordarás hace muchísimos años que la revista Prisma traía el índice en la portada, así como lo oyen, ¿no? Busquen algunos fascículos viejos y el índice en la portada era el índice. O sea, tú podías ver, así como tengo este libro, así la lista de todos los temas que iban a venir adentro. Bueno, así si tú también ves los primeros fascículos de la revista Prisma, pasaba algo parecido. Ahí estaba un formato. Otra cosa parecida es que tenía diferentes secciones de valor para diferentes miembros de la familia, cosa que también se diluyó con el tiempo. Primero una revista para mujeres, primero una revista para toda la familia, que fue su lema muchos años. Luego se trató de especializar como una revista femenina y luego regresó al formato de la revista para toda la familia. El tema, si tú quieres, era ir en contracorriente en ciertos momentos, porque pues, tú sabes que las revistas se empezaron a especializar. Por ahí de los 80s, 90s empezaron a volverse especializadas y no había... yo creo que de hecho esa fue una de las razones por las cuales la revista Selecciones dejó de tener el impacto que tenía, ¿no? Porque era un formato que tenía espacios para todos, ¿no? Y un jovencito podía leer un artículo, el papá, la mamá, no sé. Y esto más o menos era lo que hacía la revista Prisma. Pero la otra cosa interesante es que tomaba principios del reino y sin ser el bibliazo, sin terminar en Juan 3:16 cada porción, lo que hacían es que compartían principios de la palabra. Y entonces eso comienza, pues no sé, en los 70s, habría que investigar cuando la fecha más exacta. Comienza a salir la revista y ese es uno de los dos trabajos de periodismo. Me refiero, hubo muchos más, hubo publicaciones, se hizo un editorial, etcétera, pero me refiero a los pioneros. Y la segunda es un noticiero que se conoció como el noticiero Milamex. Como uno de los principales trabajos periodísticos serios en el pueblo cristiano en México. ¿Qué hacía? Bueno, hacía lo que nadie hacía, que era
tomar las notas internacionales y nacionales que eran relevantes para la iglesia cristiana y ponerlas en unos fascículos, en unas hojitas, tamaño carta, me parece, en donde se imprimían las notas. Sería muy interesante para quien esté pues, interesado en el tema, regresar a esas notas, porque la hermana Elizabeth fue sumamente disciplinada. Tú la recordarás, es una mujer muy disciplinada, y eso le hizo archivar desde sus inicios todas las publicaciones, tanto de la revista Prisma como del Noticiero Milamex. Entonces, si uno visita, creo que hasta hoy, las oficinas del Noticiero Milamex, podrías pedir acceso a esos viejos fascículos, más bien a esos tomos donde están esos fascículos desde su inicio. Entonces, algo interesante podría ser revisar la historia de la iglesia desde aquellos ayeres hasta la fecha, Noticiero Milamex. Y entonces se sacaba en unas hojitas de colores, a veces rosas, a veces verdes, a veces blancas, y así se iba, ¿no? Posteriormente, ya en los 80s, a mí me tocó precisamente hacer una propuesta, porque te quiero contar que el Noticiero Milamex estuvo a punto de morir por ahí de 1990 probablemente, 92, no sé, estuvo a punto de morir, a raíz pues de que la gente en México cristiana, pues qué te cuento, no se interesa en estos temas, ¿no? Entonces todo lo que se hacía era regalarlo y hacer una inversión mensual fuerte que absorbía la misión latinoamericana en México y que a veces era muy difícil sostener. Bueno, no había medios digitales, ¿verdad? Para los que están pensando, lo hubieran hecho por en línea. Bueno, no había medios digitales, así es que hice una propuesta a la hermana Elizabeth en aquel entonces de volverle un periódico que se pudiera comprar. Y entonces fue cuando un amigo diseñador, Edgar Salomón, que a lo mejor conoces, Rodríguez Bello, y yo hicimos la propuesta, una propuesta de diseño para convertir los fascículos de estas hojitas en un periódico más formal. Estoy hablando de un periódico, pues por tamaño tabloide por lo menos, que pudiera tener varias tintas, que pudiera tener espacios comerciales. Lo de espacios comerciales era muy importante porque había que monetizarlo. Y entonces fue cuando sacamos esa versión que también se llevó otros, pues no sé, probablemente duró 10 años más, no lo sé. Pero el caso es que nos metimos a eso. Me acuerdo, la primera organización cristiana que bendijo al ministerio fue, me refiero comprando, fue Maranata, quien ya tenía su librería ahí en el centro. Y entonces Jairo Carvajal, el dueño entonces, tuve una cita con él y en honor, yo lo voy a decir así, en honor a los hermanos Isais y su trabajo, hizo una inversión de publicidad que nos permitió durante los primeros años empezar. Obviamente él le vio mucho potencial al proyecto, ¿no? Y el proyecto caminó muy bien. Ya después vinieron los medios digitales y la propia crisis de los periódicos formales, ¿no? Entonces, eso ya es otra historia, ¿no? 10 años después. Y entonces se tuvo que convertir en algo digital. Más o menos ese proceso llevó esas dos publicaciones. La revista Prisma va a pasar después por varios procesos. Ya te dije, uno más importante es el mercado. Y otro también interesante es el formato que un día fue tamaño carta, luego fue más chiquito como la revista Selecciones, ahora se está haciendo algo digital, me parece también, en fin, pasó por varios formatos, pero se puede leer un poquito de la historia también o entrever su historia también en eso, pero se ha conservado en la línea de transmitir valores del reino. Compartiendo artículos, entrevistas, muy interesante que investigaras
la famosa fotonovela, porque en eso también fueron pioneros los ISAIS, que me parece un trabajo importantísimo, habría que documentarlo, porque la revista Prisma fue la primera en incluir una fotonovela que déjame decirte que era la razón número uno por lo que la gente en aquel tiempo compraba, le llamaba muchísimo la atención, porque además eran miembros de las propias iglesias los que hacían los personajes, ¿no? Y la hermana Elizabeth ahí era la directora de fotografía, donde le decía, a ver, pónganse así, y nos daba el guión, y tú lo tenías que ver y tenías que repetir un pedacito del diálogo para entrar como en tu personaje, y entonces el fotógrafo ya tomaba, y obviamente pues se hacía obviamente un guión, y también se hacía un storyboard para ver cómo iba a quedar la fotonovela, y finalmente pues se veía el trabajo terminado. En aquel tiempo, olvídate de computadora, a mí me tocó vivir la transición del medio impreso tradicional a la computadora. Con A mí me máquina de tocó escribir escribir. para revista Prisma literalmente a máquina. Sí, Sí. sí, sí, cosa que mis hijos no me creen. Ya parezco de la prehistoria. Pero en realidad a mí me tocó hacer mis primeros artículos en Prisma con mi máquina de escribir. Después hacer el recorte, hacer la formación para que se fuera a placas, ¿no? Y la fotonovela era algo interesante, por todo un proceso, porque había que, pues no se podía digitalizar, entonces había que tomar la foto, varias, luego la hermana Elizabeth tomaba las fotografías, las llevaba a revelar, recordemos que era con rollito y a revelado, y se llevaban a revelar, llegaban, y luego de cada una de las opciones ella escogía la mejor, la recortaba, interesantes, y quitándole algún elemento que no se pudiera, porque nada de eso se podía hacer digital, se hacía el montaje en físico y luego se sacaba la placa y luego se imprimía. Así es que era un trabajo artesanal. Es Y lo en que ese te iba a sentido, decir, pues otra vez artesanal. resulta muy interesante ver. Sí, adelante. Sí, es lo que te iba a decir, que era muy Sí, y entonces artesanal, eran resultaría muy interesante hacer una revisión. procesos muy técnicos, Te el de escucho. revelado, no sé si en ese entonces se escaneaban las fotos para poderlas después, si había un escáner o cómo hacían que las fotos pasaran al medio impreso, pero era todo muy artesanal, cada persona tenía un proceso, una parte del proceso y era experto en esa parte del proceso, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, fue interesante vivirlo, estar en ese medio antes de la entrada de la computadora, porque pues ahora lo vemos de forma tan sencilla, pero al mismo tiempo con tantas posibilidades que se pueden lograr con los medios actuales. Así Sería muy interesante revisar aquellos fascículos primeros de cómo pues, se hacía el trabajo y de cuál era el resultado. Y entonces varios nos tocó ahí estar de actores, ¿no? Yo recuerdo haber tenido, no sé, 18 años y haber salido en alguna de las fotonovelas. En fin, pues vivió su proceso, pero algo a lo que me estaba adelantando, le decía yo, llegó en los 80s porque a la hermana Elizabeth se le ocurrió la idea de hacer una feria del libro cristiano, lo cual una vez más ella fue pionera en el tema. La Feria del Libro Cristiano juntó a algunos periodistas de su tiempo y a algunos editores de su tiempo, pero todavía un medio muy limitado, muy pequeño, pero se juntaron en un espacio que, si no me equivoco, la primera Feria del Libro Cristiano se llevó a cabo en el Instituto Teológico Latino, en la Ciudad de México, allá en la colonia San Rafael. El Instituto Teológico Latino, que estaba dirigido por un pastor metodista, pero que había fundado el Instituto Teológico Latino de carácter interdenominacional, no de carácter metodista en sí. El hermano Ricardo Cepeda, que fue director hasta que se murió. de hecho, en Y ese entonces instituto ahí fue se realizó unas sede. instalaciones muy, muy bonitas. Ese instituto fue sede de un encuentro de Nice, ¿no? Igual que el Instituto Teológico Ana Sanders.
los llegaban a ocupar de sedes para ENICE, ¿no? Es correcto, es correcto. Y sí, porque mira, cuando se da el tema de esta feria, se hace con un carácter interdenominacional y entonces se invita a la iglesia cristiana en general a que vaya, y había stands, obviamente, de libreros y de ministerios dedicados a esto, a los medios de comunicación. ¿Ok? Hay conferencias acerca de las letras de la comunicación. Así es que tú puedes entender que ese fue el abuelito, ese evento fue el abuelito de dos cosas que después se volvieron muy importantes, que fue ese, a quien estás mencionando, que esta feria se dejó de hacer, pero después mutó a ENICE, pero también a esta otra feria de libros, ya que la llevaron a otro nivel. ¿Tú recuerdas con qué nombre se hacía en el World Trade Center esta feria cristiana Sí. que ya no era propiamente de carácter... Una Expolit. Era Expolit. Exactamente, exactamente. Y entonces, ya con un carácter más comercial, diría yo, afortunadamente, porque pues, si no hay finanzas, esto no camina. Pero bueno, el asunto es que en esa primera feria, que te estoy hablando probablemente de 80 y no sé, 85, 87, no lo sé. En ese tiempo se da pie a la formación o más bien los organizadores que ya estaban ahí, los CISAIs, por supuesto, junto con algunos otros. Estoy tratando de recordar algunos nombres. Uno de ellos que fue director de la Sociedad Bíblica de México, periodista también, que si me acuerdo te digo quién es, formaron ese primer grupo de escritores cristianos, ¿ok? Una célula ahí, que realmente eran un grupo de amigos que se reunían a tomar café y hablar de letras, como suele suceder con los que escribimos, pues nos gusta reunirnos y platicar y hablar de cosas, y de ahí sale la idea de formar lo que después se convertiría en la ACP, tú la recordarás, la Asociación de Periodistas Cristianos o Periodismo Cristiano, o de Cristianos Periodistas. Esta organización pequeñita de amigos que pues tenían el sueño de ver crecer las letras cristianas, se reunían una vez al mes en la casa de la hermana Elizabeth de Isais. Y entonces, pues ahí me tocó conocer a varios, entre ellos, por ejemplo, estuvo el licenciado Aarón Lara, que hoy dirige Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia, el periodista de carrera, y algunos otros ya murieron. La situación es que yo en 1985 entré a estudiar al Instituto Teológico Latino, y ahí en el Instituto Teológico Latino ya daba clases de periodismo cristiano la hermana Elizabeth de Isais. Ella era ella era la maestra de la clase de periodismo cristiano. Cosa importante para la historia, porque yo me acuerdo que cuando yo entré, yo pensé, ¿por qué voy a tener una clase de esto si yo vine a estudiar teología? Y bueno, ella tenía esta idea tan sencilla y tan poderosa que hoy todavía nos hace sentir mal, que los pastores no escriben bien. O sea, sobre todo en aquellos tiempos en que muchos pastores eran lo que se llamó laicos, o sea, pastores que no pudieron hacer una carrera y que estaban llamados al ministerio, porque déjame decirte que el Instituto Teológico Latino nació como una respuesta a esos pastores, ¿sí? A personas, hombres que ya estaban en el medio del servicio cristiano, pero que nunca habían tenido la oportunidad de estudiar formalmente.
Entonces, el Instituto Teológico Latino se convierte en una respuesta. Es por eso que el horario de clases era de 6 a 9 de la noche, para que cualquier persona pudiera estudiar o trabajar en la mañana. Y por eso también veías personas ya adultas, muchos de ellos ya pastores, pero que estaban llegando ahí a estudiar. Y lo que decía la hermana Elizabeth, con pena lo digo, era muy cierto. Muchos de los que estaban ahí, pastores o no, o de los que estábamos ahí, pastores o no, éramos verdaderamente un desastre con el tema de la palabra. Así es que nos toca estudiar allí y recibir de ella la clase periodismo cristiano. Esa clase, junto con los esfuerzos que te estoy diciendo de pues el primer foro de feria, junto con la incipiente Asociación Cristiana de Periodismo, se convierte en un semillero de comunicadores del país en los 80s. Esa etapa fue muy interesante porque es como la etapa de inicio de la profesionalización del medio. Me explico. Donde, por supuesto, había profesionistas cristianos en la comunicación, pero esto empezó a ser el vínculo para que nos relacionáramos y creciéramos y aprendiéramos unos de otros y propusiéramos, hiciéramos cosas que podían ayudar, ¿ok?, a la iglesia cristiana. Cuando yo termino el Instituto Bíblico, yo entré, no fue en el 85, entré en el 87, corrigiendo, y terminé en el 90. En el 90, la hermana Elizabeth me dice, quiero invitarte a que vengas a trabajar con nosotros. Y entonces me invita, cosa que para mí fue increíble, porque como maestra era ruda. Entonces dejaba todos tus trabajos como mapa ahí, todos tachoneados con su famosísimo marcador rojo, y entonces había que hacerlo de nuevo. Y si alguien lo hacía 2, yo lo hacía 3 veces. Y si alguien lo hacía 3, yo lo hacía 5. Pero yo no me daba cuenta que era la forma de ella de explotar algo que había visto en mí. Yo pensaba que casi que me odiaba, porque era el que más peso le ponía, pero la realidad es que ella había visto en mí algo y me invitó a que me fuera a trabajar con ella en 1990, y empecé a trabajar con ellos entonces. Y ahí fue lo que me tocó todavía ver de esa etapa de Prisma que te hablaba. Entonces escribí para la revista Prisma y para el noticiero Milamex, fui coeditor con ellos, y bueno, fue algo interesante aprender todo eso. Y ella, en una distinción que jamás olvidaré, por ahí de 1995 probablemente, me envió a un congreso de escritores a Filipinas. Y tuve la oportunidad de ir representando a Milamex, y me acuerdo que fue otra súper escritora que tú deberías de entrevistar también, que se llama Keila Ochoa Harris. Keila Ochoa, quien después se va a convertir en la primera novelista que va a fichar, por decirlo de alguna forma, Editorial Vida, novelista cristiana mexicana. A ella le tocó, y me encontré con Keila allá en Filipinas, y pudimos estar en ese congreso de escritores que se realizaba cada determinados años. Entonces, ya para ese momento yo ya había sido invitado también a pertenecer a la mesa sagrada de ese grupo de escritores. Entonces iba yo ahí a la casa de la hermana Elizabeth a tomar un tecito, un café, y ahí estábamos. Todavía me tocó sentarme a la mesa con ese hombre que me estaba queriendo acordar, que es Aristomeno Porras, que fue director de la Sociedad Bíblica de México, y quien pues era periodista de carrera, también un gran escritor, publicó algunos libros. Y bueno, pues me tocó sentarme ahí a la mesa con ellos y ver los primeros trabajos, digamos, que estas primeras historias ya más profesionales. Ya había habido antecedentes, pero ahí la ACP es la que da forma, o la que propone los inicios de NICE. Cuando comienza NICE, yo voy afuera ya. O sea, cuando comienza NICE, yo voy saliendo del medio de amigos, del medio ahí, pero todavía me toca conocer, obviamente,
pues a gente como Jael, como Oscar, como pues Carlos de León y otros, ¿no? Yo me acuerdo Carlos de León en sus pininos, en una revista que hacía allá en el norte, su primer viaje de distribución, haberlo recibido yo en la iglesia y haberlo hospedado en mi casa, cuando yo ya era pastor, para que él viniera a promover la revista. Entonces, ya después siguió con su revista y otras cosas y luego tuvo liderazgo en algunas otras. Ya después nos perdimos la pista, pero bueno, que eso es parte de lo que pasaba en aquel tiempo. Y para terminar con esta parte, pues creo que algo muy importante fue que ENICE se convierte ya en un medio más, en un evento más incluyente de comunicadores. Ya la visión pasó de la escritura per se a pues las otras áreas de la comunicación. Eso me pareció muy importante y aunque me invitaron, me decía la hermana Elizabeth que me integrara, la verdad es que en ese tiempo yo estaba ya con algunos desafíos del crecimiento de la iglesia y eso ya como pastor, pero ya se había sembrado la semilla en mí porque, bueno, pues finalmente pues me volví escritor y gracias a Dios y gracias, siempre lo digo, a mi maestra y a mi madre espiritual en esos temas, la hermana Elizabeth, me volví escritor y he podido publicar hasta la fecha 9 libros y gracias a Dios también ganar 2 premios internacionales de ensayo. Y ella fue la causante, la que me inspiró. Y yo tengo que decir, que siempre lo comento cuando puedo, que si hubo una madre del periodismo cristiano en México fue Elizabeth de Isais. No lo digo por lo que hizo conmigo, lo digo porque conozco su historia y sé que de alguna forma todos los que han influido en el medio de comunicación cristiano en México de alguna manera pasaron por ella. Déjame darte un dato más. Ella hacía retiros de escritores cristianos. Quizá te tocó ver alguno. En el campamento Quicoten casi siempre, aunque otros se hicieron en Instituto Teológico Latino. Y se hacían estos retiros de escritores, porque ella decía, hay algunos que no van a entrar al Instituto Bíblico y no pueden tomar esta materia, entonces hagamos esta especie de retiro de varios días donde hablemos. Y fuera muy interesante porque se le ocurrían ideas bien padres, porque un día hizo uno de cuento corto. O sea, si alguien quería aprender a escribir cuento corto, iba a ese campamento y sin ser escritor podía aprender las bases de cómo escribir un cuento. Y ella traía gente de Estados Unidos, traía gente de Europa, gente también de México, era invitada a América Latina, y venían como invitados especiales. Y ella trabajaba mucho ahí en la misión para poder juntar al grupo que iba a estar en ese evento. O sea, a mí me tocó estar en varios. También recuerdo uno de cuento corto, recuerdo otro interesante de cómic, y trajo, ¿sabes quién? Al creador, algunos quizás no lo recuerden, pero había un cómic que se llamaba Archie, muy viejo, y el creador era cristiano. Ese cómic, hay que entender que en ese tiempo los cómics salían como historietas en los periódicos. Y entonces aquel hermano se había vuelto muy famoso porque en Estados Unidos en ciertos periódicos reproducían su historieta que salía en el periódico, pero él era cristiano. Y ella lo trajo, y me acuerdo que también estuvo Paco Palafox cuando era un chamaco, que ya quiere seguir pareciendo chamaco, pero ya no lo es, lo digo como cuate porque es mi amigo, ya todo un cuarentón, en aquel tiempo pues un chico de 18, 20 años, pero que la hermana Elizabeth le permitió compartir, porque él hacía desde entonces sus historietas, sus dibujos que se hicieron muy famosos, y bueno, ahí estaba Palafox, y en ese evento estuvimos, que por cierto ese se realizó en Chulavista, en un lugar que había en Cuernavaca, del medio cristiano. Y entonces esos eventos me parece que también hay que recordarlos porque formaron escritores que no eran escritores de formación académica, pero que tenían esta pasión por los medios y específicamente por algún área. Y de ahí salen algunos que van a influir en sus propias denominaciones. Curiosamente, no menos de hace 3 o 4 semanas,
una persona me envió una foto de 1900 no sé qué, donde estamos ahí en el Instituto Teológico Latino en la entrega de reconocimiento de uno de estos eventos, y él era un chamequillo y me dice, mira, yo soy el de la foto. No, lo ves ahora y no lo reconoces. Me dice, ahí nos conocimos. Bueno, nos conocimos y no nos volvimos a ver. Pero él es uno de ellos que muy interesante se hizo ahí e influyó en su denominación después. Así es, vamos a hacer una pausa porque se va a acabar el tiempo del Zoom para que no me vaya a sacar sin grabar esta entrevista tan importante hasta este momento, Daniel, que da para una segunda parte también muy interesante.